El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay amistades que no se construyen por conveniencia, ni por interés, sino por una lealtad que tiene raíces en Dios mismo. Hoy vamos a explorar uno de esos vínculos de amistad que trascienden más allá de las circunstancias. La amistad entre Jonatán y David. Una amistad que fue sellada con un pacto, sostenida por la fe y probada por la traición, las envidias y la muerte. En la clase de hoy descubriremos algo profundamente necesario para nuestra vida de fe. Que la fidelidad verdadera no nace de nosotros, sino que fluye del amor de un Dios que siempre cumple su palabra. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección 17 titulada Jonatán y David. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 18, los versículos del 1 al 4, el capítulo 20, versículos 16 al 17, el capítulo 32, el versículo 34 y el versículo 42. Y también 2 Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 27 y el capítulo 21, versículo 7. Y el textuario para este día se encuentra en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, que lee de la siguiente manera. Jonatán dijo entonces a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová, diciendo que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Y en la mañana de hoy queremos trabajar los siguientes objetivos. El número 1, destacar nuestra capacidad de ser fieles a Dios y con el prójimo se origina y crece mediante el conocimiento del amor y la justicia de Dios. Y número 2, ser infiel causa daño en todas las relaciones humanas y surge de sentimientos de inferioridad e inseguridad causados por la falta de fe en Dios y de una pobre estima propia. Y les invito a que me acompañen a dar lectura a la porción que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18, los versículos 1 al 4, el capítulo 20, versículos 16 al 17, capítulo 32, versículo 34 y versículo 42. Y luego 2 Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 27 y capítulo 21, verso 7. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Hizo Jonatán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, y se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David, diciendo: Demándelo Jehová de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba y lo amaba como a sí mismo. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde comprendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió nada el segundo día de la luna nueva, pues estaba afligido a causa de David, porque su padre lo había ofendido. Jonatán dijo entonces a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová, diciendo que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. 2 Samuel. Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, cómo han caído los valientes, cómo han parecido las armas de guerra.
El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos al Señor que nos dirija a través de esta experiencia. Señor y Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos que a través, Señor Dios mío, de esta lección seas tú hablando a nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y te pedimos, Señor, que a través de esto tú te glorifiques. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, pocas historias en toda la Escritura tienen la riqueza humana, espiritual y teológica que encontramos en la amistad de Jonatán y David. Es una historia que ha sido, digamos, admirada, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, pero también profundamente malinterpretada en nuestros días. Y por eso, antes de entrar al texto, es importante que nos situemos bien en el contexto de esta escritura. El contexto que da origen a esta amistad entre Jonatán y David, fíjense, no es un asunto de casualidad. En 1 Samuel capítulo 17, David acaba de hacer algo que ningún soldado del ejército de Israel se atrevió a hacer, y era enfrentar a Goliat. Fíjense que David no enfrentó a Goliat por ambición ni por buscar fama. Lo hizo porque aquel gigante filisteo, Goliat, estaba insultando al pueblo de Dios y al nombre de Jehová. Y eso David, miren, no lo podía tolerar. Entonces vemos que su acto de valentía se convierte en un acto de fidelidad a Dios y fidelidad al pueblo al cual él pertenecía. Y es precisamente en ese ambiente, en ese contexto de triunfo y gloria, donde entonces vemos a Jonatán y David en un encuentro que se da por primera vez. Y no podemos olvidar que Jonatán era el príncipe heredero, el hijo del rey Saúl, y reconoce en David algo que solo un corazón igualmente comprometido con Dios puede reconocer. Y vemos esa devoción que él mismo tenía, ese amor por Dios que él mismo tenía. Por lo tanto, lo que nace entre ellos no fue algo accidental, fue un encuentro de dos vidas que estaban formadas por una misma fe, por el amor a Dios y la fidelidad a Dios. Y esta lección nos invita a reflexionar sobre lo que es la naturaleza del amor fiel y sobre el daño que puede producir la infidelidad nacida del egoísmo y de los celos, y sobre cómo Dios usa, ¿verdad?, los pactos entre personas para cumplir sus propósitos a través de la historia o a través del tiempo. Y esta lección que estamos discutiendo hoy es una lección muy necesaria y profundamente, vigente para cada uno de nosotros en este tiempo. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, perdón. En 1 Samuel capítulo 18, los versículos 1 al 2, vemos el nacimiento de este vínculo de amistad, una amistad extraordinaria. Y la expresión hebrea que describe este vínculo es nefesh, que en la Biblia no se refiere solamente a los sentimientos, sino a la totalidad de la persona. Estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de su ser interior, estamos hablando de su identidad, algo mucho más profundo. Decir que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, es decir, que se produjo una unión de propósito, una unión de visión y una unión de valores. No se trata de que se cayeron bien. O sea, cuando uno conoce a una persona por primera vez y uno dice, wow, esta persona como que me cae muy bien porque pensamos lo mismo, quizá tenemos el mismo propósito, compartimos los mismos valores. No es simplemente eso, no es simplemente que se cayeron bien. Es que Jonatán pudo reconocer en David a alguien que amaba lo mismo que él amaba. Estamos hablando a alguien que amaba a Jehová, igual que él amaba a Jehová, y alguien que amaba al pueblo de la misma manera que Jonatán amaba al pueblo de Israel. Y este detalle aquí es fundamental para poder entender bien el texto.
La amistad entre Jonatán y David ha sido, yo creo que objeto de tantas malinterpretaciones que ven en ella una relación de naturaleza sexual o romántica, pero eso no corresponde ni al contexto cultural del Antiguo Testamento ni al propósito revelador del texto. La Biblia no está afirmando aquí una relación erótica entre dos hombres. Está describiendo un amor profundo, de pacto, enraizado en una fe compartida. Y en el mundo antiguo del cercano oriente, el lenguaje de amor entre hombres en el contexto de pactos políticos y de lealtad era completamente normal. Era el lenguaje del compromiso absoluto y no el lenguaje de la intimidad sexual. Y yo creo que eso es importante recalcarlo y distinguirlo aquí. Lo que une a Jonatán y a David es lo mismo que une a los creyentes hoy en día. Un amor que viene de arriba, de Dios, y que se expresa en fidelidad mutua al servicio de algo más grande que uno mismo. Por eso es que esta relación de Jonatán y de David de amistad se da porque ambos aman a Dios y porque ambos aman al pueblo. Y eso es lo que nace de aquí. Entonces en 1 Samuel capítulo 18, los versículos 3 al 4, nos habla del pacto y de los símbolos. Aquí Jonatán hace un pacto con David, que dice el texto, porque lo amaba como a sí mismo, y se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Aquí vemos este pacto entre Jonatán y David, que no se trata de un acuerdo informal, ¿verdad? En el contexto bíblico, la figura del pacto, en hebreo se dice berit, es uno de los conceptos teológicos más importantes de toda la Escritura. Vemos aquí Dios mismo que se relaciona con su pueblo mediante pactos. Lo vemos a través de la historia bíblica, con el pacto con Noé, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que hace con Moisés y el pacto que hace con David. Así que cuando Jonatán hace un pacto con David, está actuando dentro de ese marco teológico. Así que está usando el lenguaje que Dios mismo usa para comprometerse con su pueblo. Y los gestos que acompañan ese pacto son bien simbólicos. Miren, el manto en el mundo antiguo representaba la identidad, representaba la posición, representaba autoridad, ¿verdad? O la autoridad de una persona. No podemos olvidar que Jonatán era, ¿quién? El príncipe heredero. Así que cuando Jonatán le entrega su manto a David, está haciendo algo que va más allá de un simple gesto de afecto, sino que Jonatán estaba reconociendo en David a quien Dios había escogido para liderar a Israel, aun cuando eso significaba que él tenía que renunciar a su propio derecho al trono. Fíjense aquí lo que significa eso. El príncipe heredero está cediendo su identidad a David, entendiendo que era el ungido de Dios y que Dios lo había elegido para liderar. O sea que él está, en cierta manera, renunciando a ese derecho que tenía al trono. Y vemos que Jonatán, fíjense, no actuó ni por debilidad ni por ingenuidad. Actuó con la claridad de quien ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Cuán necesario hoy en día es aprender a ceder nuestras autoridades, nuestra posición, reconociendo que ciertamente nos sometemos a la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, las armas, que es otra cosa que él le da, la espada, el arco, el cinturón, ciertamente tienen una representación de la protección militar y del poder. Cuando Jonatán las entrega, lo que quería decirle a David es: lo que tengo es tuyo. Donde yo voy, tú vas. Lo que te amenaza, me amenaza a mí. Y ese, mis amados hermanos, es el lenguaje de una fidelidad absoluta, de una amistad que es absoluta y es fiel. Entonces, 1 Samuel capítulo 20, los versículos 16 al 17,
vemos un pacto que se renueva y se profundiza. Dice el texto que así hizo Jonatán un pacto con la casa de David diciendo: demándenlo Jehová de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba como a sí mismo. Para este momento del relato, en este capítulo 20, la situación tuvo un cambio drástico. Vemos al rey Saúl, que ya no es un padre orgulloso, es un hombre que está consumido por los celos, está consumido por la inseguridad ante la situación. Y David, el texto nos dice a través del mismo que la fama de David estaba creciendo grandemente a causa de las victorias que él había tenido en batalla. Por lo tanto, David se había convertido en objeto de la envidia real. Y en ese contexto de peligro y amenaza, Jonatán no se retira. Al contrario, Jonatán renueva el pacto de amistad con David. Y aquí hay algo profundamente hermoso en esa renovación de amistad. Fíjense que no se trata de un nuevo sentimentalismo, no. Es la expresión de una fidelidad que se afirma precisamente cuando las circunstancias la hacen costosa o cuando las cosas se ponen complejas. Jonatán sabe que mantenerse fiel a David significaba traicionar a su papá. Y aún así, Jonatán permanece. Porque su lealtad primera no era con la familia, ni con la corona, ni a la conveniencia política. Su lealtad primera era Jehová. Y David era el ungido de Jehová. Y además, el pacto ahora se extiende a las casas de ambos. Estamos hablando de sus descendientes. Y eso tiene, obviamente, unas implicaciones que las vamos a ver cumplidas mucho más adelante en la historia cuando comencemos a trabajar 2 Samuel capítulo 21 en el caso de Mefiboset. Vemos aquí que la fidelidad de Jonatán no solo beneficia a David, sino que sus frutos se van a extender a través del tiempo. Y así es que opera siempre la fidelidad. Sus efectos van más allá de quien la practica. Veamos a 1 Samuel, capítulo 20, versículos 32 al 34. Y aquí vemos que la fidelidad tiene un costo. Y este es uno de los momentos más dramáticos y más reveladores del pasaje. Vemos a Jonatán que se pone de pie frente a su propio padre, obviamente el rey, y le cuestiona: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? En otras palabras, ¿por qué lo quieres matar? ¿Qué es lo que David ha hecho? Y era una pregunta sencilla, pero una pregunta valiente. Y la respuesta del rey Saúl, miren, lo dice todo. Dice que cogió una lanza y se la arrojó a su propio hijo. Miren cómo estaba de molesto ese hombre. Por lo tanto, la ira de Saúl no era simplemente política. Vemos aquí una expresión de una enfermedad espiritual que el texto lo describe con mucha claridad. Dice que Saúl había perdido el centro. Y cuando el espíritu de Jehová se apartó de él, dice el texto que había un espíritu de turbación que lo atormentaba. Así que Saúl quedó a la merced de sus propios miedos, quedó a la merced de sus complejos, de sus inseguridades. Y esos celos que tenía hacia David, fíjense, no nacen de una evaluación racional de la situación, sino de una inseguridad profunda que ciertamente agravó todo esto. Y lo agravó hasta el punto que lo hizo irreconocible al rey Saúl. Y es importante notarlo porque algo que hemos visto a través del texto bíblico es que Saúl comenzó muy bien. Saúl fue ungido por Samuel, él recibió el Espíritu de Dios. No podemos olvidar que fue el primer rey de Israel, pero en algún punto dejó de confiar en Jehová y comenzó a confiar en su propia posición. Comenzó a descansar en su fama, en su control. Y cuando eso ocurre, el miedo a perder lo que uno ha construido para sí mismo puede llevar a las personas a los actos más destructivos. Y vemos que Saúl llegó a atentar contra la vida de su propio hijo, simplemente por el temor a perder el poder. Y vemos entonces que Jonatán se levanta de la mesa, no come. Así que esto es una señal de duelo, de protesta, de ese dolor que tenía. Porque hay una injusticia.
¿verdad? Que se ha violado, ¿verdad? Perdón, hay una justicia que se ha violado y él no puede simplemente sentarse a comer como si nada hubiera pasado. Y la fidelidad, mis queridos hermanos, a veces requiere que uno esté dispuesto a incomodar, a señalar, a no normalizar lo que no es correcto. Y en 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, vemos una despedida y promesa. Y este versículo, que es el textuario de la lección, es uno de los más, digamos, más hermosos y teológicamente ricos de toda la narrativa. La frase vete en paz, piensen que no es una despedida común o ordinaria, es una bendición. Y la paz en el mundo hebreo se le dice shalom, que no es simplemente la ausencia de conflicto, es la presencia de todo lo que hace a la vida digna y plena y ordenada conforme a la voluntad de Dios. Así que estamos hablando de la totalidad del ser humano. El shalom no es simplemente que no va a tener conflicto, sino que esa paz de Dios va a estar presente en la totalidad del ser humano. Entonces, este fundamento, ¿verdad? O mejor dicho, el fundamento de esa paz no es la buena voluntad de los amigos, es el pacto hecho en el nombre de Jehová. Que Jehová, dice el texto, que Jehová esté entre tú y yo. Y esa frase lo dice todo. La garantía de este pacto no es Jonatán, no es David, es Dios mismo. Y cuando el pacto entre dos personas tiene a Jehová como testigo y garantía, la vigencia no depende de las circunstancias ni de la distancia. Vemos que sobrevive al tiempo, sobrevive a la separación y a la muerte. Y eso es exactamente lo que ocurre. Y dice el texto que murió Jonatán en batalla, pero el pacto de David con Jonatán continuó vivo. Y en 2 Samuel capítulo 21, mejor dicho, lo vemos cumplirse en la persona de Mefiboset. Y en 2 Samuel capítulo 1, versos 26 al 27, nos hablan de unos versículos que pertenecen al cántico funeral que David compuso tras la muerte de Saúl y Jonatán en el monte Gilboa. Y David aquí ya era rey de Israel cuando escribe estas palabras, y no son el desahogo de alguien impulsivo, son las palabras meditadas de un hombre que ha procesado una pérdida que lo marcó profundamente. Y la expresión más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres ciertamente ha generado muchos malentendidos modernos, pero el contexto de la literatura del Antiguo Oriente y especialmente en el género de los cantos fúnebres, esta es una expresión de supremacía del amor de amistad fiel y de pacto por encima del amor romántico. No es una afirmación de contenido sexual, hay que quitar eso de ahí. Es David diciendo que la lealtad de Jonatán fue de una calidad tan extraordinaria, tan constante y tan desinteresada que ninguna otra relación humana se le compara. Es el lenguaje poético del duelo que busca articular lo inconmensurable de una pérdida. Y ese canto también confirma algo importante, y es que la muerte de Jonatán no tuvo nada que ver con David. David llora a Jonatán con la libertad de quien no tiene culpa. Y el relato ciertamente es honesto. Y vemos entonces en el capítulo 21, versículo 7 de 2 Samuel, esa fidelidad que trasciende la muerte. Y este versículo es el cumplimiento tardío de un pacto hecho hace mucho tiempo atrás. Y el contexto es complejo. Hay una hambruna en Israel. Se exige una reparación histórica por las injusticias que Saúl cometió contra los gabaonitas, y David entrega a 7 descendientes de Saúl para satisfacer esa demanda. Pero a Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, lo protege. ¿Por qué? Por el pacto. Jonatán ya ha muerto. Jonatán murió hace muchos años atrás y las circunstancias aquí son ciertamente difíciles, complejas políticamente, pero David recuerda el nombre de Jehová que fue invocado en aquel pacto, y ese recuerdo es lo que mueve a David a actuar en misericordia. Y la fidelidad que Jonatán practicó en vida continúa protegiéndolo aún a través de su descendencia y mucho tiempo después de su muerte. Y aquí el texto nos está enseñando algo que la Escritura repite una y otra vez. Y es que los pactos hechos en el nombre de Dios tienen una duración que supera los límites de quienes lo hicieron. Por lo tanto, la fidelidad tiene
descendencia. Mis queridos hermanos, hoy vemos a través de esta historia lo que es la raíz del amor fiel. Vemos lo que es el peligro del egoísmo disfrazado y de igual manera como la fidelidad trasciende. Por eso hoy, a través del texto áureo que dice que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Cuando nuestras relaciones y nuestros compromisos están fundamentados en el nombre de Jehová, el alcance va a superar nuestra vida. Estamos hablando de una promesa que no es vacía. Es la lógica del reino de Dios. Lo que se hace en fidelidad y en amor, en el nombre del Señor, permanece. Que hoy, al terminar esta lección, podamos hacernos una pregunta sencilla y profunda. ¿Hay en mi vida relaciones, compromisos, promesas que estoy honrando porque Jehová está en medio de ellas? Y si la respuesta nos incomoda, que ese sea el punto de partida de una renovación. Porque el mismo Dios que estuvo entre Jonatán y David, hoy está entre nosotros. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amantísimo Padre Celestial, gracias porque hemos sido alcanzados por tu amor y tu verdad. Gracias porque en ti hay espacio para nosotros y para todo el mundo. Gracias porque hemos sido cubiertos por tu amor, que se mueve sobre nosotros y por las bendiciones que recibimos siendo fieles a tu palabra y a tus promesas. Ayúdanos a ser cada día mejores testigos de tu amor y de tu fidelidad para que todos aquellos que nos acompañan puedan recibir tus bendiciones y tu luz que los ha de guiar a tu gloria. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.